tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, ustedes saben que la escritora Arianna Harwicz vive en Francia desde hace muchos años, la autora de Matate Amor, de Degenerado. Ha estado varias veces en el programa con sus libros, viene cada tanto de visita, pero vive en Francia. Es más, hizo toda su carrera en Francia. Cuando se fue de la Argentina, eso lo contó acá en el programa algunas de las veces que vino. Cuando se fue de acá todavía no era escritora, se hizo escritora allá y sigue viviendo en Francia. Hace unos días sacó una nota en los diarios que me llamó mucho la atención porque habla de su novela Degenerado, donde está narrada en primera persona por un pedófilo y asesino además, un personaje espantoso, pero Arianna lo toma y lo hace hablar en esta novela, hace literatura con este personaje. Y sacó una nota en los diarios diciendo que tenía muchos problemas para traducirla en Europa, que había países o editoriales que no la querían traducir, porque tenían miedo de que eso fuera como una apología del delito o algo por el estilo. Y ella habla, y creo que con razón, de lo que es el arte, y entramos en este tema de la cultura de la cancelación, del que se habla tanto en estos años, ¿no? En estos últimos tiempos. La tenemos a Arianna Harwicz, que está en Francia, en un campo cerca de París, y donde vive y trabaja, y ahí hablamos con ella. ¿Cómo estás, Arianna? Hola, ¿cómo estás? Me da reminiscencia de cuando estuve ahí. Reconocés la escenografía. Estamos trabajando mucho por Zoom, pero en este caso reivindico, yo que me quejo siempre, porque puedo hablar contigo que estás en Francia en este momento, ¿es cierto? Sí, absolutamente cierto, al filo de la noche y en medio de los viñedos y sin poder ir a Buenos Aires, sin poder ir a Argentina, así que bueno, por lo menos hablamos así. Está muy brava la situación en Francia, ¿no es cierto? Volvieron a recluir. Sí, además hay países que no tienen esa política de no dejar salir a los que también tienen doble nacionalidad o digamos, tienen la nacionalidad de otro país. Creo que España, por ejemplo, si yo viviera en España podría ir a Argentina, etcétera. Pero en todo caso acá en Francia los justificativos para ir son terribles. Así que bueno, me encuentro acá casi atrapada, ¿no? Pero vos querrías venir en este momento, ¿te gustaría venir para acá? Y sería difícil, pero y entiendo, difícil para todo el mundo y tendría miedo y todo, pero a la vez resulta un poco insoportable estar acá tantos meses, incluso años, sería un año sin ver a mis padres, etcétera, ¿no? O sea, resulta muy doloroso también. Seguro. ¿Qué fue lo que pasó con tu libro Degenerado? Esta nota que sacaste, que salió acá en los diarios, y quería comentar un poco todo eso, ¿no? Y la situación en Francia en general con este tema. Cuando la escribí, cada vez digo lo mismo, pero es cierto, es como si la historia fuera rápido, ¿no? En estos años avanza, en estos términos políticos, arrasa más que avanza, como una topadora, como un tanque de guerra, y siempre las novelas quedan como atrás. Cuando yo la escribí todavía no era lo que es ahora respecto de la política de las identidades, de tener que nombrar a un autor o a una autora primero por su etnia, su raza, su pertenencia, su elección sexual, antes de decir que es poeta o que es pintora o que es... Todavía no estaba es lo que para mí es ese acorralamiento ideológico respecto de las identidades. Pero yo ya estaba al terreno... Yo ya sentía que como mujer latinoamericana, etcétera, tenía que escribir determinados temas. Nadie te lo impone, nadie te pone un revólver en la cabeza, nadie te viene nadie te aprieta, ningún editor te llama a las 3 de la mañana y te dice escribí una novela feminista porque si no sos boleta. No, pero hay algo tácito que me daba la sensación de que yo tenía que escribir determinados temas, personajes femeninos, etcétera. Y como ya había hecho 3 novelas, Matate Amor, La débil mental y Precoz, que tenían un personaje femenino, una voz femenina, una rebelión femenina. Pero está bien, pero son voces femeninas muy disruptivas, o sea, no es lo que se entiende por literatura femenina tradicionalmente, es otra cosa lo tuyo. Es cierto, tenés razón, sí. Además tampoco fueron construidas desde el emblema de lo femenino, más bien desde lo humano, ¿no? Desde lo deforme, lo humano, la ambigüedad humana, la complejidad.
Pero bueno, tenía ganas de dar el salto y digo, que a ver, ¿cómo será pasarme de bando y escribir al indeseable, al chivo expiatorio, al que todos odiamos, ¿no? Me parecía un ejercicio muy fuerte, casi un experimento literario. Y después Anagrama la publicó, pero las editoriales que habían propuesto, la habían contratado para, incluso con el contrato firmado para traducirla, después prefirieron no hacerlo, ¿no? Entonces se rescindieron los contratos. ¿Y qué explicación recibiste? Básicamente ninguna, pero sí después conversando, porque algunas editoriales son las mismas que ya tradujeron a otras lenguas Matate Amor, que tiene bastantes traducciones con una gran suerte y alegría. Me dijeron que era porque el clima político no era el propicio. Pero ¿cuándo un clima político es propicio a una obra, no? Sin querer juzgar mi novela si es buena o mala, porque no soy yo la que lo tiene que decir, pero ¿cuándo el clima es propicio para recibir un cuadro, para recibir el Guernica o para recibir una obra del punto de vista del verdugo, de la víctima? Eso no debería ser la brújula que tenga un escritor nunca, a ver si es el momento o no. Al revés, diría, uno tiene que publicar los libros cuando no es el momento de recibirlos, ¿no? Da la sensación, por lo que decís, que se confunde lo que es literatura o arte con la realidad. Acá estamos hablando de otra cosa. Este es un hecho artístico y es disruptivo por naturaleza, un hecho artístico. Eso es lo que me da la sensación de que no se está viendo. Se está viendo como un testimonio real por ahí, ¿no es cierto? Exactamente, lo dijiste vos, y lo pondría acá en papelería mi casa con eso. Dijiste, exacto, ¿no? El arte, digamos, o la literatura es disruptiva por excelencia, creo que dijiste. Si hay un género es la disrupción. Eso, lo que me anima a mí a escribir y lo que debería, o lo que me parece que anima a cualquier escritor de los que admiro a escribir, es eso, es ese ánimo de romper, de lo disruptivo, de lo que corta el pensamiento lógico, ¿no? Tomar otros caminos, otros atajos, tratar de pensar y escribir con lo que no está, lo que va contra el consenso, ¿no? Contra la corriente. Y por eso este libro, que ya muchos autores escribieron libros del punto de vista del verdugo, del asesino, del dictador, del nazi, muchísimos, pero quizás en este momento ese era el peor momento del mundo para publicar un libro así. Mi editor francés directamente me dijo off the record, no con el micrófono prendido, me dijo, no, acá no te lo van a publicar nunca. Y no por la calidad literaria, sino porque no hay ninguna editorial toma el riesgo, ¿no? Hay como no sé si compartís, pero supongo que sí, hay como una corriente que uno vio en los últimos tiempos, una serie de hechos que sucedieron. ¿Te acordás cuando, por ejemplo, se levantó lo que el viento se llevó? Se sacó por un momento. Después no sabían si ponerla con una explicación final, porque decían que, qué sé yo, que era una apología de la esclavitud o algo por decir. Ahí hay también una confusión, ¿no es cierto? Porque hay que salir a explicar. Hubo un problema también con la autora de Harry Potter, que la sacaron en un momento por alguna declaración que hizo. Pero qué sé yo, hay muchos casos que uno ve que por ahí hay como una corriente en este momento, ¿no? A nivel mundial en ese sentido. Inclusive... Sí, yo ya veo... Sí, decime. Yo ya veo de 30, 40 años que van a estar en 30, 40, 50 años, quizás menos, ojalá que 20, no va más rápido, ya van a estar los que vengan a reparar todo el daño que se le ha hecho al arte, digamos, de especie de curadores, ¿no? En la literatura y en la plástica y en el cine, artesanales que van a venir a reparar lo irreparable, que es todas estas reescrituras, censuras, cambios de explicaciones al lado de los cuadros, claro. Toda esta especie de adoctrinamiento, ¿no? No lo vi ni bajo el régimen soviético, en el sentido de que es peor, me parece, ¿no? Porque es dentro de las democracias capitalistas, ¿no? Hay un caso que sucedió en estos días, hace unos días, que yo no lo tengo muy claro, por ahí vos, estando en Europa, nos podés aclarar un poco más, porque está el asunto de esta voz literaria, de esta persona que se define como binario, Marieke Lucas Richneveld, que ganó el Man Booker, ¿no es cierto?, con su novela, La inquietud de la noche. Este chico no pudo traducir a Amanda Gorman, que es la poeta negra que habló en la asunción de Biden.
¿Estás al tanto de esto? Aparentemente Sí. él renunció por todas las críticas que se hicieron en su contra como traductor de Amanda Gorman porque no es negro. Sí, primero lo ¿Cómo estás es tratando en esto? masculino. Es no binario, Es no binario. Entonces no es ni masculino ni femenino. Claro, Exacto. no. Pero además es Claro, rubio. sí, no, después vi que ya hay un montón de parodias igual. Vi un sketch paródico de Quebec, de ahí de Canadá, donde, bueno, el arte ya se está apropiando de la parodia, de tener que, ¿no? De todo esto que está ocurriendo, está pegando la vuelta. Claro, también ocurrió con un traductor catalán extraordinario También. que venía traduciendo a obras menores como Shakespeare, etcétera. Pasó lo mismo, digamos. Él iba a Que traducir a Amanda Gorman y no lo dejaron porque es hombre. hombre blanco, supongo. Claro, y O blanco. hombre blanco y no negro, no afrodescendiente, no mujer, no activista. No Y básicamente, no, siguiendo la lógica, no Amanda, ¿no? No claro, Amanda. no, Amanda. Ahora, no se entiende mucho. Pero Amanda tampoco es Amanda cuando escribe. Amanda tampoco es Amanda cuando escribe. Porque cuando escribe, estoy diciendo una obviedad tan grande, dan ganas de llorar. Cuando escribe ya es otra. Sí. La alteridad, la otredad, el otro, el desdoblamiento. Escribir es una ficción, se llame Amanda, William Shakespeare o Ariana Harvix, digo que, o Cristina Mucci, ¿no? Entonces, la reducción al absurdo es tan grande que da para un sketch y reírse eternamente. El problema sería muy gracioso si no fuera que cuenta con, eso es lo que menos voy a entender, con la complicidad, porque tanto los editores salieron a decir no queremos herir susceptibilidades, Claro, entendemos. por miedo, es una Un actitud de criminal de miedo. guerra, muerto de miedo de que lo declaren a la horca, no sé, a la silla eléctrica, digo, ¿por qué tanto miedo, no? Exactamente. Y bueno, porque es una reacción que evidentemente tiene eco en algún sector del público. Algo pasa con esto. Algún miedo toca, porque digo, no estamos en estos países que hablamos, ¿no? No estamos bajo un régimen dictatorial, totalitario, dictaduras militares, Para nada. comunistas, para nada, estamos en democracia. Mira, estamos hablando vos y yo, nadie nos viene, ningún censor, confer o lo que sea, no nos están supuestamente secuestrando ni nada, y sin embargo hay una sensación de terror que te lo dicen los propios No nos pasa eso periodistas. acá, está pasando en Europa, veo, por ahí más que acá. Sí, en Europa, pues, en Europa se organizan, acá en Francia, en París, en las grandes ciudades, reuniones legales, a la luz del día, no clandestinas bajo tierra, reuniones prohibidas a hombres y prohibidas a los blancos en general. Digamos, eso es fascista, claramente, y es legal, lo están permitiendo. A mí siempre me molesta mucho más los cómplices que los actores, que los que llevan adelante estas acciones extremistas, radicales, porque siempre lo importante es que hay cómplices, ¿no? Nunca se arma una guerra sin cómplices, ¿no? Es como una cosa, un miedo a no ser políticamente correcto, una cosa por el estilo. Y con las Sí, manifestaciones un miedo a que te artísticas, borren del mapa, ¿no? que te borren del mapa. Bueno, es la cancelación, ¿no? De eso se Exactamente. trata. De eso se trata. No hace falta mandarte a ningún lado, ningún desterrarte, no hace falta llevarte a una isla, desterrarte al sur de ningún país. Como que se usa mucho la palabra exagerada, linchamiento mediático, ¿no? Ah, claro. Y uno dice, bueno, esto no es un linchamiento, anda a ver los países que te linchan, pero bueno, simbólicamente, evidentemente, No, funciona, esto es ¿no? ignorarte, es tratar de invisibilizarte, que no se vea, no traducir un libro o lo que fuera. Es eso. Claro, Anaïs Nin, la autora Anaïs Nin, habría que, las traductoras tendrían que ser mujer para traducirla, polígama, ¿no? Haberse practicado abortos, ser voyeurista, haber tenido una relación incestuosa consentida con el padre, todo eso para traducir a Anaïs Nin. Claro. O como dije yo, a Silvia Plath habría que meter después la cabeza en el horno. Ay, por Dios. Es por ahí que si no, siguiendo la lógica es eso, ¿no? Sí, De la te entiendo. identidad. Con el caso de Amanda Gorman sería eso, tiene que ser alguien con las características de ella, si no, no sirve. No, ahí yo ya me pierdo algo porque no termino de entender el sentido. ¿No es cierto? Pero traducir además es ir al encuentro de lo otro.
Claro. Traducida es rescatar lo otro, la alteridad, es el encuentro de dos lenguas, nada más opuesto a la identidad, a lo mismo, a lo idéntico, ¿no? Yo estoy feliz que me traduzcan traductoras lo más distintas a mí posible. Claro. Me fascinan. Y traductores, no hago diferencia. Claro, porque reescriben la obra de alguna manera. Claro. ¿Y qué me importa a mí que sea un hombre polaco o turco que viene de una familia cristiana, ortodoxa, y que vivió al revés? El milagro de la obra es que ese hombre pueda entender Mátate Amor. Exactamente. Ariana, y escribiste este artículo, acá se comentó mucho, salió bastante en los medios esta situación, ¿no?, que te había tocado vivir en Europa. De todas maneras, vas a seguir allá. ¿Allá dónde? Allá donde estás, en Francia. Aunque nos extrañes tanto, te quedás por allá. Sí, igual no me podría mover, porque viste cuando uno tiene un hijo, digamos, en el país que fuese, después no te podés ir, digamos, mientras sea menor, ¿no? Claro, seguro. Eso es cierto, pero también es como que política y literariamente me siento totalmente en Argentina. No hay nada impostado, no hay vía satélite, no sé, vía coaxil, un Zoom. Yo nunca siento esa distancia porque siento eso, ¿no? Que leo los diarios todos los días, que trato de estar y lo siento natural en mí, en el debate, en el campo literario, en el campo de ideas. Antes mucho más cuando podía viajar más seguido, pero siento que escribir tiene eso, ¿no? Que podés estar allá también. Y además seguís escribiendo en castellano, eso sí. Eso es lo más importante, ¿no? La lengua. Por supuesto. Hoy leía a Imre Kertész, no lo pronuncio mal, al Nobel húngaro sobreviviente de Auschwitz. Escribió Sin Destino y tantos otros libros y todos dicen lo mismo, él dice lo mismo. Yo escribo para resistir en la lengua, o sea, la resistencia no es el tema de la Shoah, en el caso de él, de haber sobrevivido a los campos. Su gran tema es la lengua, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hace él con esa lengua heredada, con el húngaro, ¿no? Uh-huh. Con esa lengua marginal. Todos dicen lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y así es. Así que sí, yo escribo en español, en argentino, totalmente, cada vez más. Cada vez más. Bueno, y ojalá pronto te puedas dar una vuelta por acá también y nos veamos personalmente. Que Macron te oiga, por favor. Bueno, lamento esto que te ha pasado con el libro y espero que se solucione y encuentre su camino. A veces se cierra un camino y se abre otro. Se irá viendo. Sí, lo mismo la obra de teatro, porque había mucha gente interesada, de hecho sigue estando, ¿no? Luis Ziembrowski, etcétera. Mátate Amor. Bueno, pero que no piensen. No, Degenerado. Iban a hacer una obra de teatro. Sí, quizás la vamos a hacer y decíamos, bueno, pero que nadie piense que Luis Ziembrowski es un pedocriminal. Pero que es un actor. Pero por eso. No, bueno, que tengamos que explicar esto ya me parece demasiado, que tengamos que explicar esto. Volvimos 20 siglos atrás, más, no sé. Me estoy acordando de Mátate Amor, se puso acá, dirigida por Marilu Marini, Allá claro. Preciosa obra. Bueno, me tengo que ir, me hacen señas que se nos terminó el tiempo, que tengo que ir al corte. Me alegro de verte, Ariana. Una cosa última. Mucho. Recibí este libro, Desertar, casi me olvido de comentar esto. Recibí este libro, que son diálogos tuyos con un traductor que hizo tu camino inverso, un francés que se vino para acá. ¿Es así? Decime muy cortito, porque acá lo publicó Mardulce, está este libro. Micael Gómez Gutart, sí. Es un franco-argentino y nos cruzamos como en la intersección, como en el cruce de dos vías. Él había huido a Argentina para dejar el francés como quien deja una novia, y yo había huido, entre comillas, por supuesto, de Argentina para suspender un ratito el español, me duró 5 minutos, y en ese cruce de cambio de lenguas, ¿no? Nos pusimos ahí, editado por Mardulce, a investigar qué es desertar una lengua, ¿no? Un poco hablando de la guerra, ¿no? Toda lengua es una guerra también. Y bueno, es un diálogo. Bueno, se publicó acá hace poquito, ese libro se puede conseguir. Me voy ya que se me termina el tiempo. Gracias, Ariana. Chao, gracias. Chao, nos vemos. Bueno, hacemos el primer corte, enseguida volvemos.
Bueno, estoy un poco emocionada, les voy a decir, ¿eh? Me cambié de lugar, tengo un invitado presencial. No estoy acostumbrada últimamente, Luciano, casi nadie viene al piso. Este año creo que todavía no había venido nadie. Bueno. Estamos haciendo todo por Zoom. Luciano Lutero, su libro El fin de la masculinidad, cómo amar en el siglo XXI. Este es el último de una trilogía que escribiste, ¿no es así? Exacto, este libro cierra una trilogía que escribí para Editorial Paidós, que está conformada por 3 libros consecutivos que publiqué en el 2018, el 2019 y el 2020, que fueron Más crianza, menos terapia, Esos raros adolescentes nuevos, y bueno, finalmente un libro sobre los vínculos entre adultos entre comillas, claro, digamos. El primero era sobre los niños, el segundo sobre adolescentes. En términos generales, los 3 libros recorren los vínculos del siglo XXI, cómo cambiaron algunas cosas del siglo XX. ¿Y cómo cambiaron? Yo creo que muchísimo. Creo que más para alguien como yo que viene de una disciplina que surgió a principios del siglo XX, que es el psicoanálisis, ¿no? Digamos, el psicoanálisis tiene su origen en la teoría freudiana, pero la nuestra no es la sociedad de Freud. No, es muy distinta, cambiaron las formas de sufrir, cambiaron las formas de relacionarnos y por lo tanto, si bien hay una vigencia y una actualidad muy clara para mí, al menos desde el punto de vista de la práctica como método de lo que descubrió Freud, ¿no? De su teoría del inconsciente, la aplicamos en un contexto totalmente distinto, ¿no? Digamos, de como se la llama a veces posmodernidad, relaciones líquidas, ¿no? Donde los compromisos son muy distintos, a veces mucho más volátiles, donde al mismo tiempo, ¿no? Diría, la familia cambió completamente, ¿no? Digamos, de la familia cerrada, ¿no? Digamos, en el contexto de una sociedad, roles establecidos, ¿no? Digamos, de padre y madre, ¿no? Digamos, de una familia numerosa pasamos a un contexto de padres muchas veces separados, a veces ni siquiera casados, ¿no? Digamos, hoy en día incluso la parentalidad está separada de la conyugalidad muchas veces, ¿no? Cuando esto es algo que era impensable hace 100 años. Entonces, en ese contexto, o menos también, ¿no? Por supuesto. Sí. Entonces ahí estamos, ¿no? Tratando de pensar un poco cómo algunas cosas fueron. Exactamente. Ahora, por lo que vos me decís, siguen usando la técnica psicoanalítica, pero adaptada a esta nueva realidad. Yo creo que el mundo contemporáneo muestra que Freud pudo ver mucho más allá de su sociedad de origen, ¿no? Digamos, lo que hace Freud un genio, como también lo fue Marx o Nietzsche, que nacieron y produjeron conceptos en un contexto histórico muy determinado, pero, ¿no? Digamos, la vigencia de esos conceptos los trasciende, ¿no? Digamos, Freud descubrió, hoy en día muy cuestionado a veces, cuando Freud, por ejemplo, nombraba algunas cosas como envidia del pene, ¿no? Y en tiempos del feminismo esto es algo sumamente cuestionable, criticable, pero claro, si uno se queda con la parte, ¿no? Pierde del punto de vista de la totalidad de la teoría, que es un método para aliviar el sufrimiento a través de la palabra. Y en un contexto como el nuestro, una sociedad que cada vez recurre más a los fármacos, recurre más a las anestesias, a las drogas, a querer olvidarse, a la ansiedad, ¿no? A tapar el problema, ¿no? El psicoanálisis sigue siendo una herramienta para que alguien pueda encontrar algo de lo más íntimo de su persona a través de la palabra, nada menos. Hablar, verbalizar. Exactamente. Y cuánto nos falta hoy en día, ¿no? Digamos, cuántos problemas tenemos por no encontrar la forma de hablar entre nosotros, ¿no? ¿Qué te parece? La pandemia recrudeció todo esto, ¿es cierto? Nos aisló la pandemia, mucho más. Yo creo que la pandemia en más de un sentido nos mostró que ya veníamos aislados desde mucho antes. Sí, claro. ¿No? De que la pandemia lo que hizo fue, me parece, en más de un sentido, poner una lupa sobre un modo de vivir que era ansioso, reactivo, siempre buscando algo para hacer, hiperocupados, ¿no? Digamos, lo primero que nos mostró la pandemia es que no estábamos acostumbrados a estar en nuestras casas. De golpe decíamos, ¿y qué hago en mi casa? ¿No? Digamos, tengo que empezar a volver a conocer este espacio que supuestamente es el más íntimo. ¿No? Y de repente nos resultó extraño. Y a eso si le sumamos, por ejemplo, la familia, imagínate, ¿no? ¿Qué hago? Yo estaba acostumbrado a ver a mi familia como mucho en las vacaciones, un tiempo, ¿no? Y muchas personas en chiste decían, no veía la hora de volverme de las vacaciones, y de repente encontrarse un mes conviviendo con pareja, hijos. Entonces, en ese sentido, nuestros vínculos no estaban tan preparados, más allá de que se nos juegue mucho afecto, porque creo que todos podemos estar de acuerdo en que el amor por los hijos, el amor por la pareja, el amor por los padres, pero de repente estar conviviendo, ¿no? Nos mostró que sufrimos muchísimo de los vínculos, que la vincularidad es intrínsecamente conflictiva.
¿no? Digamos, sin ir más lejos, muchísimas personas en un primer tiempo de la cuarentena aumentaron su consumo de alcohol, de sustancias, ¿no? Digamos, de todo. No fue fácil, ¿no? Digamos, y cuando uno pensaría que estábamos en ese contexto con los más propios, con los más cercanos, es que más nos costó. Entonces yo creo que ahí hay un punto donde, más que producir una nueva personalidad o que la pandemia haya sido el inicio de algo, la pandemia fue una bisagra porque nos mostró retrospectivamente cómo hace seguramente 10, 20 años veníamos viviendo mal, vivíamos mal, ¿no? Vivíamos, como decía recién, muy acelerados, ¿no? Muy preocupados por cosas. Yo escuché a muchísima gente en mi práctica como psicoanalista, escuché a mucha gente en este tiempo, por supuesto aquellas personas que tuvieron la posibilidad, ¿no? Digamos que no encontraron un límite en la supervivencia, quiero decir, pero algunas personas, para mí esta es como la enseñanza más importante de lo que fue el primer año de pandemia, ¿no? Muchas personas que dijeron, bueno, empecé a dejar algunas cosas, pienso arreglarme con un poquito menos, empecé a disfrutar un poco más algunas cosas. Porque el miedo es que una vez terminado esto nos olvidemos en 2 minutos y retomemos. Uno lo ve ahora, que está un poco más flexible todo, la gente sale como si nada. Es que ahí, ¿sabes cuál es el problema, Cristina? Que la principal dificultad en todo esto es que nosotros nos encontramos con que el freno de mano para el inicio de la pandemia fue el miedo a la muerte. Y uno no puede vivir mucho tiempo con miedo a la muerte. Es insoportable. Es insoportable. Entonces uno hace de todo para reprimir ese miedo y hacer de cuenta que no está. De ahí que hayamos trasladado el problema de la pandemia al problema de la cuarentena. Entonces empezamos a dejar de tenerle miedo al virus y empezar a ver cómo encontrarle los huecos a la cuarentena. Pero claro, la pandemia no tiene huecos. Pasó un año o varios meses de cuarentena, y seguimos viviendo en pandemia. Y no generamos, después de todo este tiempo, conductas efectivas de cuidado. Seguimos siendo un poco irresponsables y alguno podría decir, bueno, acá subimos acá una actitud moral, nos pegamos con un látigo y decimos qué mal nosotros. Es que en realidad la cercanía de la muerte no produce efectos didácticos, por decirlo así. Uno no aprende del miedo a la muerte y no nos podemos reprochar eso. No produce efectos didácticos. ¿Qué pasa con la virtualidad? Porque ese es otro tema, ¿no es cierto? También empezó antes, pero esta cosa con las pantallas, bueno, ahora directamente es nuestra manera de conectarnos, ¿no?, con el mundo. Vamos sin duda. Con todos, con la gente más cercana. Desde mucho antes venimos o vamos en camino hacia un mundo hiper virtualizado, ¿no? Digamos, creo que lo que impactó de este último tiempo es que esto se diversificó, ¿no?, a la educación de los niños, ¿no? Digamos, hay una estadística que veía hace un tiempo que decía que el 80% de las personas lo primero que hace a la mañana, ni bien se levanta, imagínate, Cristina, antes de ir al baño, antes de cualquier cosa, antes de sacarse las lagañas, mira una aplicación en una red social. Seguro. Es como, estamos muy metidos al punto de que... Y yo creo que ahí la gran dificultad es que, ¿no? Una cosa es, y yo creo que siempre ahí está el límite, en lo que es interactuar a través de una pantalla y lo que es crear una realidad propia en la pantalla, ¿no? Terminar, por decirlo así, adentro de la pantalla creyendo que uno vive esa vida. Hay infinitos matices para tener en cuenta, ¿no? Digamos, yo también trabajo mucho con niños, ¿no? Y es todo un tema de debate los niños y las pantallas, porque no es lo mismo personas, digamos, en mi caso, ¿no? Digamos, yo tengo 40 años, pero yo encontré por primera vez un teléfono celular a los 26 años. Ajá. Hoy, estos chicos, hoy me parece, te digo la verdad, hoy me parece que si me olvido el celular, lo vuelvo a buscar, ¿no? Nos pasa a todos. Pero, y mirá que yo lo descubrí mucho después. Bueno, vivimos la mayor parte de nuestra vida sin el teléfono y fíjate la dependencia que tenemos. O sea, pensémoslo para un niño de 2 años que ya es capaz de buscar información en un teléfono. Ahora estos niños que se pasaron un año sin ir al colegio y ahora vuelven y en muchos casos yo escucho que tienen problemas de sociabilidad, de un montón de cosas, o tienen miedo. Bueno, para los niños la pandemia, ¿no? Yo hice un seguimiento específico con un grupo de colegas sobre este tema, ¿no? Los niños fueron en un primer momento de la pandemia una población que pudo resistir la cuarentena muy bien, desde el punto de vista psíquico, quiero decir, porque los niños tienen el instrumento de la salud por excelencia, que es el juego, ¿no? Cuando un niño es capaz de jugar, aunque le pasen cosas
terribles, trágicas a veces, tiene la capacidad de sobreponerse. Los adultos no tenemos la capacidad de jugar con nuestros problemas. Por eso nos sintomatizamos, terminamos en el psicoanalista. Pero los niños tienen la capacidad de jugar. ¿Te acordás que muchos chicos al principio de la pandemia, ¿no?, hacían dibujitos del coronavirus, ¿no? Digamos, empezaban a jugar armando casas adentro de las casas. Tenían como una manera, ¿no?, de con el juego poder sobreponerse a eso. Lo que pasa es que, como yo muchas veces digo, el juego no es una sábana que no se corta en determinado momento, ¿no? Digamos, ahí empezó, yo diría, agosto, septiembre del año pasado, fue un tema importante de debate, ¿no? Los niños y el espacio público, ¿no? De cómo poder hacer que los niños volvieran en principio a las plazas o tuvieran una salida recreativa, porque nos empezábamos a encontrar con que muchos niños hacían regresiones intrafamiliares, quiero decir, volver a pasarse a la cama de los padres, volver a pedir la mamadera, volver a buscar a pedir un pañal, ¿no? Regresiones que no son de por sí definitivas, ¿no? Que pudieron ser para muchos simplemente una transición en este momento específico. Pero sí es cierto que hay cosas que yo diría que la pandemia no haya afectado completamente la salud mental de los niños no quiere decir que haya sido el mejor contexto para que desarrollen recursos. Claro. Y ahí nos encontramos con que pensemos en los niños, pero también en adolescentes. Muchos adolescentes de 12, 13, 14 años, ¿no?, digamos, vuelven a la escuela y les cuesta mucho la socialidad hoy en día porque ese corte impacta fuerte en la vida cotidiana. Y se perdieron cosas importantísimas en la vida. Los chicos que terminaron la primaria, el viaje de egresados, los de la secundaria, lo mismo. Son como, qué sé yo. Es importante, uno se acuerda siempre, ¿no? Son momentos, yo siempre me acuerdo cuando lo planteaba en un texto hace un tiempo que decía, ¿no? Como quizás con una mirada un poco nostálgica y romántica de mi parte, ¿no? Pero decía, para muchos chicos quizás el año pasado era el año de su primer beso, por ejemplo, claro, que no estuvo. Que no fue, claro, tanta cosa, no sé. ¿Por qué hablas del fin de la masculinidad? Con esa así rotundo, tipo el fin de la historia, ¿no? De Fukuyama. Bueno, parafrasea un poco, ¿no? Digamos, exactamente, ¿no? Que efectivamente, como pasa en el libro de Fukuyama, ¿no?, que anticipa el fin de la historia, una historia que no termina en realidad. Obviamente, pero se pensó que sí en ese momento. Se pensó que sí, es verdad, pero en este caso puntual, yo hablo del fin como de una agonía, ¿no?, como un fin que no es un cierre abrupto, de la masculinidad en mayúscula, ¿no?, de la única masculinidad. Hoy en día, sobre todo después del impacto de los feminismos de los últimos años, sí, pensemos que en nuestro país, sobre todo los últimos 7, 8 años, fueron muy álgidos de debate sobre cuestiones de género. Entonces, por suerte, claramente, y así es que la masculinidad tradicional, hegemónica, ¿no?, digamos lo que llamaríamos en un sentido amplio el macho, el machirulo, como también, que tenía carta de ciudadanía y parecía una figura eterna, se empezó a ver como lo que realmente es, que es una construcción. También como fuente de sufrimiento para muchos varones, ¿no? Digamos, para muchos varones que, por ejemplo, nos encontrábamos que la demostración de potencia era lo que te consolidaba frente a la mirada de los demás. Y así es que muchas veces se corrían riesgos, aparecían humillaciones, ¿no? Hablas en pasado, pero sigue pasando. Sigue pasando, efectivamente, tenés razón, ¿no? Digamos, esta revisión, ¿no?, digamos, es por decirlo así, ¿no?, digamos, en tiempo presente, pero al mismo tiempo el pasado se actualiza todo el tiempo, ¿no? Si no, bueno, un gran tema, ¿no?, son los femicidios, y pensamos en que eso no termina, ¿no?, por supuesto, ¿no? Es un fin de la historia que sigue pasando, ¿no? Pensando tal vez, ¿no?, que algunas cuestiones vayan a cambiar de acá a un tiempo, ¿no? Se habla de deconstrucción de la masculinidad, ¿no?, digamos, de la importancia de deconstruirnos. Yo siempre planteo que ahí lo importante es que la deconstrucción vaya acompañada de un proceso de reconstrucción, ¿no? Que no sea solamente decir lo que no... Definirnos por la negativa nunca es suficiente, sino que además también hay que poder encontrar nuevas figuras, porque, por ejemplo, el libro se centra mucho en problemas, ¿no? Tiene 3 partes puntualmente. Una es la vida de pareja, la vida laboral, la vida familiar, ¿no? Digamos, es verdad, si voy al escenario de la familia, ¿no?, un varón no quiere ser hoy, o se encuentra incómodo quizás, o quizás del otro lado su pareja no le admite que se comporte como el famoso proveedor, ¿no? Digamos, el proveedor en el sentido del varón proveedor, que es yo traigo la plata a casa y como traigo la plata a casa tengo potestad sobre ciertas cuestiones y puedo decir, bueno, espérame con la comida hecha, ¿no? Digamos que ser el proveedor me da privilegios, ¿no? Digamos, puedo ser proveedor sin privilegios, eso seguro, ¿no? Pero en una relación mucho más solidaria y recíproca. Ahora, digo, ¿no? Puede ser que esa figura no esté ya, pero bueno, ¿qué inventamos cuando no está esa figura? Porque también es cierto que, ¿no? Digamos, la crisis de esos roles tradicionales nos produjo muchísimo sufrimiento. Hoy en día te diría,
80% de personas que consultan a un terapeuta es porque les cuesta la relación con los demás. ¿No? Digamos, hablas de hombres. De varones y también de mujeres, Ajá. ¿no? Digamos, yo trabajo también con parejas, por ejemplo, y te diría, si uno va a un libro clásico o libros clásicos de la terapia de pareja hace 20, 30 años, terapia de pareja la consultaban ¿quiénes? Parejas de muchos años que después de 30, 40 años juntos, o 20, digamos, supongamos, ¿no? Se encontraban con que decían, bueno, llevamos 20, 30 años juntos, ¿cómo hacemos para seguir? Hoy te diría, muchas personas consultan a menos de un año estar saliendo. Porque dicen, ¿cómo hacemos para estar juntos? ¿Cómo hacemos ya no para ver para seguir, sino para arrancar? Claro. Porque de repente me cuesta estar con el otro, aparecen, donde no están los roles tan definidos, aparece mucho más fuertemente el narcisismo, el egoísmo de cada uno, las disputas por el tiempo, por el dinero, ¿no? En otro momento quizás el dinero era algo común, hoy en día ya no es tan tradicional, o esa relación tradicional de que hay una plata de la familia. Cada uno la suya. Cada uno tiene lo suyo, que paga cada uno, ¿no? Las crisis que aparecen, bueno, lo de siempre, ¿no? Diría tiempo, dinero, vínculos con el resto de los participantes de la familia. Entonces, es cierto, ¿no? Estos tiempos de mucho cuestionamiento, ¿no? Digamos, implican una mayor libertad, pero como siempre ocurre, más libertad también son más problemas, ¿no? Con más libertad ¿todo esto sufrimos ahora más. se hace por Zoom, por ejemplo? Porque es más complicado, ¿o no? Mira, yo trabajo de forma virtual, ¿no? Sí. Empecé digamos, ya lo venía ya de antes. Ya de antes, ¿no? Al tener algunos pacientes que no eran de Argentina o no eran de Buenos Aires, entonces ya tenía alguna familiaridad. Después se volvió como, bueno, durante los primeros meses del año pasado, ¿no? Hubo un tiempo que no atendí, ¿no? Que también me tomó a mí mi tiempo de decir, bueno, a ver qué va a pasar con todo esto. Tampoco me sentía como en condiciones de decir, bueno, pasemos rápidamente a algo, ¿no? Porque a mí me afectaba también ver lo que pasaba en el mundo y demás. Pero cuando decidí volver a atender, lo hice de manera virtual, ¿no? Y sigo haciéndolo, ¿no? Eventualmente también, ¿no? Desde que se permitió, desde que estuvo permitida la atención presencial nuevamente, lo empecé a hacer nuevamente, pero ocasionalmente, ¿no? También teniendo en cuenta mucho cómo va la pirámide, o mejor dicho, la curva de contagios y demás, ¿no? Trato de cuidar a quienes están cerca mío y demás. Cambiaron muchas cosas con la virtualidad. Yo creo que algo que a mí me pareció muy interesante es que, ¿no? Y que creo que habrá que escribir sobre esto en el próximo tiempo, ¿no? Digamos, con la virtualidad es posible tener la sesión con alguien en su contexto cotidiano. Para muchas personas eso puede ser incómodo, para muchas personas es muy propicio, ¿no? Porque hay algunas personas que de repente, ¿no? Puede ser que estén contando algo mientras hacen otra cosa y eso les resulta como mucho más cómodo. Algunas inhibiciones, vergüenzas, ¿no? Cocinando, por ejemplo, arreglando la casa. Sí, no sé. Yo no diría como es raro eso, ¿no? Porque, digamos, al menos para la práctica del psicoanálisis, donde de repente se espera que alguien... Pero claro, ¿no? Digamos, no es lo mismo analizarse en el siglo XXI que en el siglo XX. En el siglo XX, época freudiana, alguien iba al analista un breve tiempo, iba de manera continua, quizás todos los días, ¿no? Las personas se mudaban a la ciudad de Freud y lo iban a ver a Freud todos los días, a veces más de una vez por día. Va a ver a Freud a lo sumo meses o un par de años. Nosotros tenemos el estilo de análisis. Esas terapias de 7 años, de 10 años. 20 también, ¿no? Yo recuerdo a una amiga mía que dice, mi relación más duradera en toda mi vida fue con mi analista. La única persona que más años tuvo. La única. Ahora, ¿no? Son formas muy distintas. Seguro. Hay gente que me cuenta, amigas mías, se están analizando por teléfono, ni siquiera con Zoom, teléfono, nada más. Bueno, es que ahí volvemos a lo que decíamos al principio. A veces la imagen en el Zoom es un obstáculo. Yo también uso el teléfono y hay personas a las que de repente, si lo pensamos un poco, hablar por teléfono es como estar acostado en un diván. ¿no? Porque lo que importa ahí es la palabra, ¿no? Claro. Al contrario, la imagen puede molestar. A veces sí. Bueno, me tengo que ir al corte, pero una última pregunta hago. Yo me enteré que escribí ficción también. Lo hice mucho tiempo, con ganas de volver a hacerlo nuevamente. ¿Sí? Publiqué algunas novelas hace ya unos 10 años más o menos. Después dejé de hacerlo cuando me dediqué a escribir fundamentalmente sobre psicoanálisis. Sí, tengo ganas de escribir próximamente un librito con unos relatos, narraciones,
desde el punto de vista del psicoanálisis, me gustaría escribir te lo cuento, digamos, como casi como algo confidencial. Te digo, a ver, ¿no? dale, nadie escucha. Me gustaría hacer como algún librito como de narraciones sobre eso que las personas nunca se imaginan que le pasa a un analista. ¿No? Siempre los analistas nos toca estar en un lugar como idealizado, pareciera que no tenemos vida. De eso estamos, se trata también. ¿no? Y de repente muchas veces, ¿no? El analista es alguien que está del otro lado, ¿no? Atravesando quizás los mismos conflictos que le pasan a su paciente, ¿no? Digamos, pensando en cosas que lo interrumpen, ¿no? Hay una torpeza del analista que me gustaría contar, porque lo hace más humano también. Pero con ficción lo vas a hacer eso. Bueno, toda ficción y la realidad tiene... Bueno, me alegro de conocerte y gracias Igualmente, por haber Cristina, venido. Por favor, un gusto. Nos vamos a un corte, ya volvemos, no se vayan. Bueno, vamos a hablar de cine ahora, que no hablamos nunca últimamente, ¿no? Bueno, sí, estuvo hace poco Andrés Vitel acá con nosotros. Paula Hernández. Ahí está Paula. ¿Cómo estás, Paula? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, y me alegro de que estés por aquí. Últimamente vi 2 películas tuyas y quiero que me cuentes este contexto tan especial, ¿no? Los Sonámbulos se estrenó, vamos a hablar de Los Sonámbulos y de Las Siamesas, basada en un cuento de Guillermo Sacomano, que lo comentamos un poquito acá cuando estuvo Sacomano hace poco. Pero vamos a hablar primero de Los Sonámbulos, que había sido elegida para que nos representen los Oscars, ¿no es cierto? Así es, sí. Sobre el final del recorrido de Los Sonámbulos tuvimos esa notición. ¿Qué te parece? Sorpresa total, sí. La verdad que fue como muy lindo cierre, te diría, para un año y medio, 2 años de estar acompañando la película. Pero seguro, además me llamó la atención porque no es el tipo de película que normalmente se elige para mandar a los Oscars, que se mandan películas por ahí más comerciales o otro tipo de cosas, ¿no? Exactamente, sí, en general eligen películas que en principio tienen otra estructura, son películas más grandes o que tienen como una estructura de producción, de distribución o un canal o una plataforma atrás. Claro, así que es independiente. La elección de la película en ese sentido fue fue una sorpresa, o sea, fue una sorpresa y al mismo tiempo, bueno, una alegría que hubiera como un reconocimiento a ese trabajo artesanal también, ¿no? Así que fue muy lindo. Bueno, vamos a recordar que Los Sonámbulos se estrenó, creo que fue antes de la pandemia, en diciembre del 2019, debe haber sido, ¿no es cierto? Y Los Sonámbulos empezó su recorrido en el Festival de Toronto en septiembre del 2019, después estuvo en San Sebastián, Mar del Plata y se estrenó pegado a Mar del Plata en noviembre de este año, exactamente. O sea que tuvo gran parte de su vida online y gran parte de su vida presencial. Claro, le tocaron las dos cosas. Yo te tengo que decir que la vi online, se puede ver en este momento, está. Sí. Lo mismo que Las Siamesas, después vamos a hablar. Pero en Los Sonámbulos, que es una familia en una quinta, donde una familia aparentemente armónica y después van surgiendo las grandes diferencias, esa es la película que fue mandada por la Argentina a los premios Oscar. Después aparece, ya en pandemia, aparece Las Siamesas. Exacto. Aparece un año después, supone. Exactamente, o sea, es una película que filmé con casi el mismo equipo, claro, con una estructura muy distinta, porque es una película mucho más chiquita, sí, que la filmamos en 15 días, así muy acotado. Un año exacto después de haber filmado Los Sonámbulos, en octubre del año siguiente estábamos filmando Las Siamesas. Sí. Fue una película que fuimos desarrollándola en el medio de los festivales y del estreno de Los Sonámbulos, y que cuando intentamos arrancar la postproducción agarró la pandemia. O sea que esa sí es una película hija de la pandemia total, todo su desarrollo de postproducción, terminarla, todo. Ahora va a ir a los cines, pero digamos, por ahora solo vio la vida de forma online. Suerte que la pudieron filmar antes, ¿no es cierto? Sí, ahí, por suerte, sí, digo, raspando. Ahí vuelve a trabajar Valeria Lois y trabaja también Rita Cortese. Y decíamos que está basada en un cuento de Guillermo Sacomano. Está muy lograda, pienso. Es la historia de la relación entre madre e hija. Bueno, con bastantes elementos, qué sé yo, de mutua dependencia, interdependencia y demás. Trabajás mucho eso, ¿no es cierto, Paula? Los vínculos familiares, digo.
Bueno, en realidad estas dos películas más que nada creo que están más concentradas en eso, no sé si tanto las otras, sí cuestiones que tienen que ver con cuestiones más de búsqueda de esos personajes anteriormente, pero en estas últimas dos películas sí, es como algo que me interesó, siempre está más concentrado en el vínculo madre-hija, en Los Sonámbulos ese es el punto de vista desde donde se cuenta la película y a partir de ahí uno entra a todo el universo desentramado familiar, y en Las Siamesas es ellas dos y no hay nada por fuera de ellas, salvo un pequeño hombre que intenta entrar en esa vida. Pero bueno, la idea fue esa. Yo estaba trabajando con Los Sonámbulos y en ese momento leí en el suplemento de Radar, apareció el cuento de Sacomano y me gustó mucho cómo estaba escrito. Y de alguna manera se iba uniendo a estas inquietudes, estas preguntas que yo me iba haciendo sobre los universos familiares y el crecimiento de los hijos y la capacidad o no posibilidad de darles libertad y de pensar el amor de formas muy distintas, ¿no? Entonces, bueno, fue como muy coincidente y fue muy afortunado poder filmar tan pegada una a la otra, la verdad que sí. ¿Vos sos la productora de tus películas? ¿Vos misma las producís, generás el proyecto? De estas dos sí, En estas dos películas sí, en mi primera película, En Herencia, fui productora también, y después hice dos películas que en algún momento también decidí dejar la producción, como delegarla en otras productoras. En Lluvia fue Patagonic la productora y después otra productora independiente en Un Amor, pero después de un tiempo también fui tomando la decisión de volver a tomar el control de alguna forma de la producción. Creo que es distinto cuando estás, digamos, los directores que escribimos los proyectos, que estamos tan adentro desde el inicio, desde lo germinal, de alguna manera somos productores. Entonces también creo que estas dos películas fueron un poco asumir ese lugar que a veces es difícil de sostener, pero que si tenés un buen socio, todo es más fácil y que está bien que uno sea productor de sus propios proyectos. Así que en estas dos películas volví a hacerlo. Sobre todo en un país tan complicado, ¿no es cierto? Te la cargas al hombro y vas vos, digo. Es que es así, digamos, no hay otra forma de hacerlo, salvo que decidas hacer un esquema de película realmente industrial que tenga otro tipo de planteo. Sí, claro. Pero cuando trabajas en cosas más autorales me parece que es parte de lo mismo, ¿no? Como es lo que corresponde, ser productor de tu propio proyecto. Digo. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, Las Siamesas que ahora va a ir a los cines, a un circuito supongo de cines por ahí. No a los grandes cines comerciales, hay un circuito paralelo que funciona muy bien, está el Malva, el Cine Gomón, qué sé yo. Digo, pero más allá de eso, estamos viendo las películas por las pantallas ahora, por la computadora y hasta por el teléfono. ¿Cómo te puedo decir? ¿Qué cambia eso? Porque esto va a seguir, supongo. ¿Qué cambia la manera de filmar? Yo creo que la pandemia vino, y esta cuestión de estar todos tan guardados en nuestros hogares, vino a poner muy en primer plano algo que ya se venía gestando, ¿no? La idea de la plataforma y el espacio que fueron ganando en los últimos años es enorme y terminó, bueno, como de afianzarse en este periodo. Yo creo que como hacer todas estas cosas traen cosas buenas y otras no. Creo, por ejemplo, pienso en lo que pasó con muchas películas argentinas que tuvieron la posibilidad de realmente difundirse y de verse. No todas las películas son para ir a los cines, ni todas las películas son para que se vean en las plataformas. Me parece que empieza como a pensarse un poco eso, ¿no? Hay muchas películas que si hubieran estado en otro momento en una sala, por cómo es de cruel el circuito de distribución, hubieran durado un soplido, nada, y creo que encontraron un tiempo de poder sostenerse en la pandemia en las plataformas, que eso también trajo algo bueno. En el caso de Las Siamesas, es una película que yo la filmé pensando en el cine, y entonces también es un poco frustrante la sensación de que su destino sea una pantalla tan pequeña. Ahora está entrando el viernes al Cine Gomont, va a estar probablemente en el Malva cuando abra. O sea, hay cines que de alguna manera van a tomar la película. Seguro. Creo que es una película que tiene un circuito así
pequeño y autoral, y está bien que así sea para esta película. Sin duda. Pero bueno, trae preguntas en relación a lo que vos decís. Bueno, ¿cómo filmamos si filmamos para la plataforma? Porque también no solo es cómo distribuís una película, cómo la exhibís, sino cómo la imaginás. Una cosa es poner una puesta de cámara para saber que su destino final va a ser un celular, y otra es que sea una pantalla grande. Entonces también implica una reflexión sobre el lenguaje, sobre cómo contamos, para dónde, por qué contamos de esa manera. Y creo que son todas cosas que se están revisando, obviamente, en este momento. El que las quiera ver, ¿dónde están? ¿En la plataforma Cinear? Ahí las vi yo. Mira, ahora Las Siamesas está en Flow, está en la plataforma de Flow, y va a estar en los cines. Empezó a estar en los cines, ahora que están abriendo, así que va a estar ahí. Y Los Sonámbulos está en Flow, y la compró Amazon, la película, con todo este movimiento de los Oscars. Bueno, Amazon bien. compró la película, sí, Bueno. así que a partir del 31 de marzo está en la plataforma de Ahora Amazon. ya. Bueno, las dos se pueden ver y las dos son muy buenas películas. Me interesaba invitarte, estoy contenta de que hayas venido porque realmente me parece que es un momento para divulgar este cine, ¿no? Valioso que tenemos. Bueno, gracias. Y que Muchas sigas gracias. adelante, Paula. Bueno, muchas gracias, Cristina. Un placer charlar de nuevo con vos. Igualmente. Conocí a Paula Hernández cuando hizo, porque ya nadie se acuerda, pero hizo una película muy linda, muy buena, documental sobre la familia Lugones. Exactamente. Hace muchos Familia años. Lugones. Familia Muchos Lugones años. se llamaba. ¿Esa fue tu primera película? No, mi primera película fue Herencia. Ah, antes Una fue película Herencia. con Rita Cortés. Herencia Vino con Rita Herencia, Cortés. después vino Lluvia y después vino Familia Lugones. Ah, está. Pero de esto estamos hablando de hace muchos años, ¿eh? No nos acordamos cuántos, pero muchos. Bueno, suerte. Nos veremos pronto, Muchas gracias. espero. Chao. Te mando un nos abrazo. vemos. Chau. Se terminó el programa, nos despedimos. Bueno, nos vemos como siempre el sábado que viene en Los Siete Locos. Buena semana para todos. Chao.